Esto es El Tábano Podcast. Esto es El Tábano Podcast. Conducido por Carlos Daniel Laza. Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio de aprendizaje, reflexión y comunicación. El Tábano, cumpliendo a rajatablas a la cuarentena, cayó en la cuenta del estado de excepción que planteaba el virus pandémico. ¿Quién respondía ante la actual situación de crisis y desconcierto de la población? ¿El Estado o el mercado? Quedó a la vista que el Estado moderno, en sus distintas variantes, pudo articular mayores y mejores respuestas a la ciudadanía. Por eso, el molesto Moscardón sintió la curiosidad de investigar qué habían pensado los distintos pensadores políticos sobre el Estado moderno, su origen y su papel. Hoy, después de haber revoloteado sobre Hobbes, Locke y Rousseau, le toca el turno a Carlos Marx. Sin duda alguna, Marx influyó de una manera determinante en el pensamiento histórico-político mundial. No te das una idea de todo lo que escribió este hombre. El Tábano, que vivió la última parte del siglo XX, era consciente del influjo ejercido por el marxismo en el mundo, particularmente en América, a punto tal que el concepto de revolución se ha convertido en una categoría muy presente en la política, la religión, la filosofía, la educación y el arte. El bicharraco también pensaba en la cantidad de personas que se habían embarcado en proyectos revolucionarios, buscando la definitiva liberación de los hombres. Estos ideales habían terminado en la esclavitud y la frustración. Vayamos a nuestro personaje. Carlos Marx nació en Trèveris, Alemania, en 1818 y murió en Londres en 1883. Tengo que decirte, ante todo, que Marx fue un filósofo. ¿Qué significa esto? Que su pensamiento pretendió dar cuenta de una visión completa de lo real. Es decir, quiso dar un pantallazo que involucra a todas las esferas de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la concepción primera de ser que Marx tenga, se va a desprender su visión particular de la antropología, de la política, de la historia, de la economía. Todo va a estar en consonancia. Su filosofía se llamó materialismo dialéctico. Marx adhirió a la tesis de Feuerbach. En realidad, ambos pensadores alemanes fueron coetáneos. Feuerbach sostenía que la materia era el origen y el fin de todas las cosas. Sin embargo, Marx no estaba del todo de acuerdo con Feuerbach. La materia de éste era estática. Y si así fuese, decía Marx, el hombre frente a la misma no tendría otra cosa más que observar, ver, su organización interna y luego reproducirla, al modo de un autómata. ¿Qué significa esto? Marx no buscaba un hombre pasivo, un teórico, o sea, un sujeto que ve, sino un sujeto revolucionario, que transformara la realidad sociopolítica dentro de la cual estaba inmerso. Él buscaba un hombre que cambiara la realidad radicalmente. Marx afirmaba que hasta el momento, o sea, hasta que él llegó, los filósofos se ocuparon de interpretar el mundo. Ahora, él trataría de transformarlo. Transformar equivale a hacer pasar al mundo de una forma a otra completamente diversa. ¿Cómo?
renunciando al ver, léase teoría, y sustituyéndolo por el hacer. Sin la acción no hay transformación posible, y esa acción mira al tiempo futuro. No se trata de contemplar, sino de hacer un mundo nuevo que equivalga al paraíso terrenal. Él quería que su pensamiento concretara aquello que pretendía Rousseau: construir una organización política capaz de potenciar los atributos naturales del hombre que le habían sido arrebatados: la libertad y la igualdad. ¿Lo recordás? Para lograr esto, Marx va a moldear la materia, imprimiéndole, moviéndose de manera dialéctica. A este método, te cuento, lo tomó de Hegel. A ver, traducí: dialéctica por despliegue, desenvolvimiento. Y si todo se está moviendo, si todo se está haciendo, entonces el hombre no va a encontrar límite alguno en sus ansias de transformación, de revolución, de construcción, de fabricación, de manipulación. Otra tesis, que también hereda de Feuerbach, es la negación de una naturaleza propia en el hombre. ¿Qué significa esto? Que cada cosa, incluido el hombre mismo, no tiene una estructura que lo configuren como tal y que se ordene a un fin a alcanzar. Te pongo el ejemplo de un peine. Si bien el peine no es una realidad natural, sino artificial, tiene una configuración propia, una esencia, que es la del ser dentado. Bien, esta configuración está ordenada hacia un fin, que es el peinar. Si el peine fuese inteligente, su inteligencia debería leer esa configuración, atender a su finalidad y obrar de acuerdo a ellas. Marx rechaza que exista una configuración y una finalidad en la realidad. No hay esencias, porque no existió, ni existe, ni existirá nadie que las haya pensado. Solo tenemos ante nosotros la materia en movimiento, a la cual la acción del hombre modela, transforma, direcciona. Y al propio tiempo, obviamente, este hombre es también transformado. Imagínate, para pensar esta materia de Marx, en la erupción de un volcán que derrama su magma de manera informe. La lava se va derramando, desplegando por las laderas de la montaña, que vendría a ser la historia. Te dije que el hombre marxista entonces carece de una esencia propia, no posee una estructura. Pero, ¿qué es entonces? Marx responde: el conjunto de las relaciones sociales. ¿Qué es esto?, dirás. Déjame que trate de hacértelo más claro. El hombre es el resultado de las relaciones sociales. Todo el ser del hombre se entiende en y desde las relaciones sociales. Y como estas relaciones se dan en la polis, en la ciudad, por eso un marxista dirá: todo es política. Sin la polis, el hombre no es. Y ahora completo la idea. El hombre es también el producto de las relaciones sociales, que se dan en la historia. El ser del hombre estará determinado por esas relaciones. En consecuencia, si queremos cambiar al hombre, debemos modificar esas relaciones. Esta concepción de hombre, nos dice el filósofo italiano Del Noce, es absolutamente antiplatónica y anticristiana. Marx, al negar la naturaleza, está arrancando del hombre la existencia de un espíritu que participa de la verdad increada, de la eternidad. Y esta presencia de algo en el ser del hombre, que lo hace partícipe de la eternidad, es nada más y nada menos
que el fundamento de su dignidad personal. Vale decir, su ser no se agota dentro del ámbito de la política, teniendo que cumplir determinada función, ni en las relaciones de producción, produciendo tal artefacto, ni en la historia, modificando y desplegando su trayectoria vital, sino que su ser también participa de verdades eternas. Si no existe ya en el hombre esa interioridad que lo comunica con lo eterno, entonces todo el ser del hombre está al servicio de la dimensión política. Andá sacando las consecuencias. En síntesis, para el hombre marxista, no hay otra realidad más que la historia a la cual produce y mediante la cual es producido. La revolución marxista, cambiando las estructuras socioeconómicas, pretende metamorfosear también al hombre. Marx ha abandonado la eternidad y ha absolutizado la historia. Eso está claro, pero absolutiza la historia futura, aquella historia en la que se va a producir el salto cualitativo del estado de necesidad al estado de libertad. El hombre ya no necesitará de un salvador que le otorgue la plena felicidad, sino que será él mismo, mediante su propia acción, quien construirá el reino de felicidad dentro de la historia misma. Por estas razones que te estoy dando, la filosofía se convierte en ideología. La ideología equivale al uso de la argumentación filosófica no ordenada a la demostración de la verdad, sino al servicio de los intereses revolucionarios. Te estarás preguntando, ¿qué concepción de Estado opera en Marx? El Estado marxista, en la fase socialista, es el Estado en manos del proletariado, que velará por los intereses del pueblo. Él centralizará el poder y no permitirá que una clase domine sobre la otra, ya que éstas desaparecerán. Este último estadio, cuando ya no existan las clases, será el comunismo, donde todo será de todos. Con estos datos que te di, podés hacer tu propia composición. Ahora sí que me siento cansado. Te agradezco que me hayas acompañado. Te aseguro que tu presencia me da fuerzas para enfrentarme a los permanentes peligros que tengo que atravesar. Insecticidas, paletas, fumigaciones. Te espero en el próximo episodio. Nos encontramos. Chao.